Buenas tardes, mi nombre es Gina Paola Ganem Trujillo, estoy en el tercer semestre de Administración de Empresas y el día de hoy vamos a tocar los hitos históricos del desarrollo. Los hitos históricos de desarrollo empezaron en la era de periferización. Esta era empezó en el siglo XVI, en la época de los descubrimientos, y también se realizó el pacto o el Tratado de Tordesillas. Tordesillas es un municipio de España o una localidad. Se celebró en 1533 entre las monarquías de España y Portugal. Una periferia, lo que ellos descubrían se volvía una periferia, es decir, se volvía un centro o una metrópolis donde ellos manejaban todo lo que eran materias primas baratas. Estas materias primas baratas ellos lo llamaban así porque no tenían necesidad de ningún tipo o manejo industrial, pero así como ellos tenían que exportar, ellos tenían que importar, y de esta forma llegó el capitalismo, pues que básicamente era la exportación e importación de productos o servicios. También en esta época llegó la discriminación, es decir, que lo que eran los mestizos, los negros y los indios fueron discriminados por su raza, porque ellos decían que eran una raza inferior y lo que ellos iban a hacer era afectar su economía y sus proyecciones. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer una época de blanqueamiento, es decir, ellos migraron a europeos y asiáticos para que mejoraran la raza. Es decir, que a pesar de arreglarle la raza, también tenían que enseñarles a valores, creencias y el modo de producir dinero. Una de las épocas también importantes fue que en esta época se hizo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se llegó a un pacto de Tordesillas, a un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, y fue un tratado de Versalles, pero este tratado nunca funcionó. Entonces pues pasó la Segunda Guerra Mundial y las grandes potencias se dividieron y ellos mismos buscaron sus mismas economías. Llegó también la teoría de la modernización. La teoría de la modernización era básicamente la evolución económica, pero básicamente separaban las grandes potencias con los países tercermundistas, donde tenían que pasar una clase de cosas que era la socialización tradicional, la precondición, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa del consumo masivo, pero eso lo hacían con países que eran atrasados, del tercer mundo. ¿Qué hacían los grandes potencias? Pues ellos le brindaban a ellos capital, tecnología y experiencia, pero lo que hacían era, o lo que hicieron fue dañar o empobrecer más los que hacen parte del tercer mundo. Una de las cosas que puso el Papa Pablo II fue un documento que nació en 1967 y básicamente él decidió dar vuelta al llamado progreso, porque es que el progreso para las grandes capitalizaciones era la pobreza. Entonces lo que hizo el Papa fue tocar el tema como la pobreza en los países del tercer mundo, el sistema económico, que era pues básicamente la desigualdad entre las naciones, pero él también traía soluciones. Una de las soluciones era tomar conciencia de la realidad mundial, responder los temas con amor, herramientas para mejorar desarrollo y progreso, creación de un fondo. La Iglesia pone fe en todos los actos donde nace o nazca el compromiso comunitario y personal, critica los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque daña al hombre para tener dinero. Entonces, básicamente mi reflexión sobre el tema que hemos tocado es que los países más ricos gastan más plata en salud que en una persona que en los países pobres, porque hay mucha corrupción y la corrupción está dañando la mente del ser humano. Hay mucha muerte de niños en los países tercermundistas, las mujeres embarazadas son las que sufren más, la educación es pésima, la desigualdad
pues ni qué hablar. Los países del sur son dependientes más de las potencias grandes. ¿Por qué? Porque en los países tercermundistas la economía básicamente es de las superpotencias, perdón. Entonces, pues esta es mi reflexión, este es el tema de mis hitos y muchas gracias.